Hemos querido probar hoy una proyección un poquito más grande por dos razones. Dios le mostró al rey Nabucodonosor una gran imagen, terrible, lo impactó eso que vio. O sea, didácticamente Dios usa elementos gráficos significativos, poderosos. El rey quedó impactado con esa imagen. Esa es la primera razón. Entonces, didácticamente es importante cuando estudiamos las profecías bíblicas, el santuario, profecía, usar imágenes. ¿Por qué? Porque Dios usó imágenes. Y la segunda razón es porque algunos tal vez se dieron cuenta que ayer aquí en Barranquilla había pantallas de LED por muchas partes. LEDs grandísimas, pantallas esas nuevas que son, ¿sabes cuáles son de LED, verdad? Muy nítidas. Ay, ¿por qué ellos sí tienen eso para mostrar unos ídolos ahí? Porque lo que muestran son ídolos también, ¿verdad? Porque eso impacta la mente de los jóvenes, de las personas. Entonces tenemos que los jóvenes con la tecnología, hoy en día ellos se impactan mucho. También debemos tratar de usarla bien, la tecnología, para que nuestros jóvenes también tengan acceso a ese poder que tiene la tecnología para el bien, ¿verdad? Entonces, Dios nos permitió. Esta no es de LEDs, pero se ve bonita, se ve bien. Así que vamos avanzando poco a poco. Y voy a comenzar tomando como ejemplo al rey Nabucodonosor, porque es sorprendente lo que podemos aprender de él. Dice en los versículos 46 y 47. Entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel y mandó que ofreciesen presentes e incienso. Bueno, el siguiente versículo. El rey habló a Daniel y dijo: ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes, y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Este es el rey Nabucodonosor, un rey pagano, según el entendimiento que tenemos, un rey caldeo, un rey que no era del pueblo de Dios. Pero ¿saben qué podemos aprender de Nabucodonosor? Este hombre es impresionante. Cada vez que Dios le mostraba su verdad, él se rendía, él se humillaba. ¿Sí? Hay una ocasión en uno de los capítulos donde él 7 años lucha contra Dios, pero al final termina rindiéndose. Pero es interesante que cuando él tiene el sueño y manda a llamar a los caldeos, a los adivinos, él era una persona sensata, porque él dice: tengo un sueño, tienen que decirme el sueño, ¿verdad? Entonces ellos dicen: dinos el sueño y te diremos la interpretación. ¿Y qué dice él? No, así no funciona. Tienen que decirme también el sueño para que yo sepa que ustedes verdaderamente conocen la revelación. Inteligencia que Dios nos dio, pero utilizada de la forma correcta. Él no resistió las evidencias de lo que Dios le mostraba. ¿Me hago entender? Y esta profecía, hay personas aquí de pronto que son nuevas en el tema, estudiando la Biblia o que no se han acercado a este tema. Las profecías de la Biblia tienen el propósito de mostrarnos la veracidad de la palabra de Dios. Y cuando nos encontramos con esa veracidad, ¿qué debemos hacer? Seguir el ejemplo de Nabucodonosor, rendirnos y glorificar a Dios. Señor, tu palabra es maravillosa. Tú eres Dios verdadero. Y esto hay que enseñárselo a la gente para que las personas sepan en este mundo de confusión que hay una verdad y es la palabra de Dios. Amén. Y ninguna otra. Un mundo donde hay tantas teorías, incluso dentro del mismo cristianismo. Pero si seguimos el estudio de la Biblia con honestidad, con humildad, Dios se va a encargar de revelarnos su verdad. ¿Me hago entender? Así que el primer ejemplo aquí es un corazón dispuesto, humilde, para que cada cosa que Dios nos muestre, rendirnos ante Él. Aunque sigamos una lucha con Dios, porque sabemos que a veces no es fácil, ¿verdad? Pero bueno, Dios hará lo suyo. Si queremos, Él nos tratará como hijos. Y entonces cuando tenga que ajustarnos, se ajustará. Pero mientras, porque su propósito es salvarnos, llevarnos al reino de los cielos, porque para eso vino Jesús. Amén. Muy bien, así que vamos a hacer un repaso. Hoy es una síntesis, pero hay unos detalles interesantes acá. Ok. Entonces, ¿qué hemos visto hasta ahora y qué podemos ver cuando leemos Daniel capítulo 2? Rápidamente, a ver, ya hemos leído varios sábados, yo dije, lean el capítulo 2, leímos aquí el primer día, lo leímos todo completo acá. Yo sé que algunos lo han leído, otros no, pero léanlo. Pero ¿qué es lo que encontramos ya en la interpretación del sueño? En la interpretación. ¿Qué significa la cabeza de oro? A ver. ¿Qué significa?
El rey Nabucodonosor. Ok. O Babilonia, muy bien. Vamos ahora, miren esta clave. Vamos al texto. Estamos ciñéndonos al texto bíblico. ¿Cómo dice el texto bíblico? Versículo 38. Le dice Daniel al rey, tú eres aquella cabeza de oro. En este punto no deberíamos decir más nada, sino que la cabeza es ¿quién? Nabucodonosor. En este punto, ¿por qué? Porque eso es lo que dice el texto, ¿ok? A medida que avancemos, nos vamos a dar cuenta cómo se va complementando la información. ¿Está claro? Es muy importante que aprendamos a pegarnos al texto bíblico, hermanos, en todo lo que hacemos. Cuando damos un consejo, nunca se ponga a dar consejos de cosas que usted cree. Si no encuentra un principio en la Biblia, quédese callado mejor. Pero todo consejo de un creyente debe salir de la Biblia, la palabra de Dios, de un principio de la Biblia. Y también cuando se estudia la Biblia debemos siempre apegarnos a lo que el texto dice. ¿Saben ustedes? Cuando la gente vea eso, va a confiar en que lo que estamos haciendo está bien hecho y van a comenzar a creer en la Biblia, ¿ok? Ante tanta confusión que hay en el mundo. Así que Nabucodonosor, en primera instancia, estaba simbolizado por la cabeza de oro de la estatua del sueño que él tuvo. El siguiente elemento que aparece es el pecho y los brazos de plata. ¿Qué significan qué? ¿Qué significan? Muy bien, perfecto. ¿Qué significan? ¿Qué simbolizan? Otro reino. Eso es lo que dice el texto bíblico. Dice, después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo. Ya le coloca un calificativo ahí que es interesante. Y yo coloqué allá entre paréntesis el signo de interrogación porque ahorita vamos a ver qué significa eso de que inferior. ¿En qué sentido es inferior? Luego viene entonces el vientre, los muslos de bronce, que simbolizan ¿qué? Un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Miren, hermanos, les voy a decir una cosa. Daniel capítulo 2 es la base de todas las profecías que existen, de tiempo y del tiempo del fin. Daniel 2, por lo tanto, es importante que dominemos bien Daniel 2, que lo aprendamos bien, que lo estudiemos bien y que lo enseñemos bien, porque ahí está la base de todo y para evitar que en el futuro algunas personas metan errores o metan falsos conceptos, ¿ok? Daniel 2 es la base sobre la que se construyen, sobre la que construyen las demás profecías de la Biblia de Daniel y de Apocalipsis, ¿ok? Si ustedes siguen viniendo, vamos a estudiar esto juntos. La próxima parte del cuerpo de la estatua es las piernas de hierro, que simboliza ¿qué? Un cuarto reino. Miren, estas personas están estudiando, están diciendo lo que dice la Biblia. ¿Ven ustedes lo que está pasando aquí? Hay que leer el texto bíblico. La pierna de hierro dice aquí el cuarto reino que será fuerte. Hay unos adjetivos calificativos, ¿sí? Califican, ¿verdad? Que dice que fuerte, desmenuza, quebrantará, se le da más espacio, se le da más tiempo a la descripción de este reino. Y es un cuarto reino fuerte y destructivo. Ahora, los pies y dedos de hierro mezclado con barro, ¿qué simbolizan? Un reino dividido, muy bien. O también el texto dice, reino dividido y también un reino mezclado, porque dice que se mezclarán, ¿verdad? Solo que por tiempo, por espacio, yo solo coloqué dividido ahí porque no hay mucho espacio. Aquí dice, miren que hay un artículo indefinido, ¿verdad? Lo que saben aquí de un reino. O sea, ¿será que este reino es diferente a este? ¿Es otro reino? Es una pregunta importante. Ahora, si decimos que no, ¿por qué? ¿Cómo podemos decir si no? Porque ahí podría ser otro reino diferente, ¿verdad? Porque dice un reino. Es más, la Nueva Versión Internacional dice, miren cómo dice, después vendrá otro reino. Vendrá otro reino como si fuera otro. Y esto es muy importante en este punto. Así que vamos a dedicar unos minutos a esto. Muy bien, hacemos un acercamiento a las piernas para concentrarnos más en los pies. Y un punto fundamental por el que podemos saber si es un reino diferente o es el mismo anterior es, primero, porque el hierro de las piernas, ¿qué? Continúa en los pies. Esto es muy importante, por eso Dios da estos símbolos. Dios pudo poner otro símbolo y decir, bueno, ahí están los pies, es de hierro, pero los pies son de otra cosa, ¿verdad? De barro con madera, dice, pudo ser, pero Dios dice hierro. O sea, lo que está diciendo el símbolo ahí es que es el mismo, ¿qué? Reino. Es una indicación del símbolo bíblico, ¿ok?
Así que el primer aspecto es que el hierro de las piernas continúa en los pies, pero junto con barro. Si alguien necesita que repita algo, me dice y lo repetimos, no se preocupe. Ahora, hay una segunda razón, y es que para los otros reinos, por lo menos para dos, se usan los números ordinales, que son los números que se utilizan para indicar orden. O sea, tercero, cuarto reino. Está en el texto bíblico, ¿ok? Aunque en el segundo no dice un número ordinal, pero sí dice la palabra otro. O sea, ahí sí está la palabra otro. En cambio, acá en los pies no dice un ni dice ningún otro artículo, ¿ok? Y automáticamente, al decir que este es el tercero, este se convierte en ¿qué? En el segundo. Hay varias versiones que entienden esto y traducen correctamente. Miren, por ejemplo, la Reina Valera 1909. Las Reinas Valeras antiguas generalmente son más fieles que las Reinas Valeras modernas al texto. Y aquí dice, miren cómo dice, el reino será dividido. O sea, el reino del que se viene hablando, ¿ok? Entonces, un reino fuerte de hierro. Y aquí entonces dice, si seguimos la lectura, el reino indicando que es el mismo, ¿verdad? Otra versión que también traduce así es la Biblia del Jubileo 2000 y dice también cómo el reino será diviso. Y en inglés, y ahora sí van a prepararse para escuchar mi inglés, en la King James, el reino, ¿verdad? El reino será dividido. ¿Qué nos dice esto? Que cuando estudiamos la Biblia, que es bueno y necesario que estudiemos diferentes versiones, que tengamos versiones de la Biblia. Hoy en día es más fácil porque tenemos que el celular y usted puede encontrar prácticamente todas las versiones que existen. Entonces, cuando estudiamos un texto bíblico, tratemos de buscar diferentes versiones. Por lo menos es una herramienta muy útil. ¿Van a entender? Muy útil para este trabajo. Y a veces uno consigue cositas bien interesantes. Yo he descubierto cosas así, bien interesantes. Ahora, ¿qué nos dice todo esto? Miremos para allá, donde dice cuarto reino. ¿Qué nos indica todo esto? Que está aquí. Nos indica que, aquí está, este reino de aquí, que está simbolizado por los pies de hierro y de barro, es el mismo cuarto reino, pero que en algún momento, ¿qué? Se mezcla con algo. Es un reino mezclado. En algún momento se mezcla. Ahora hablaremos un poquito más de eso. ¿Listo? Entonces, ¿queda claro eso? ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda? O sea, la Biblia es clara en que ese reino de los pies de hierro y de barro no es un reino diferente. Como dije, ahora les voy a decir por qué esto es importante. Ahora, ¿qué ocurre después? ¿Qué viene después en el sueño, en la imagen, en la interpretación? ¿Qué es lo que viene después de esto? ¿Qué viene? Una piedra, ¿verdad? No cortada, ahí viene la piedra. No cortada con mano humana. Y pega en la imagen y la destruye, aunque aquí no vamos a hacerlo todavía, sino al final. Y dice el texto bíblico, y en los días de estos reyes, ¿qué simboliza la piedra? El Dios del cielo levantará un reino. Es claro que es un reino diferente, ¿verdad? Viene del cielo, no es cortado con mano, que está simbolizado por la piedra, y es el reino eterno de Dios. Muy bien. Ahora prestemos atención a esto. Prestemos atención a esto, miren esto. Ahora sí podemos, después de leer esto, podemos mirar algunos detalles. Por ejemplo, en cada uno de esas partes se dice que son ¿qué? Que son reinos. Y miren que aquí en la parte de abajo, en la última, dice, en los días de estos reyes, Dios levantará un reino. Parece que lo que está diciendo Daniel es que hay una equivalencia entre el rey y el reino. ¿Sí? Que el símbolo puede representar tanto a un reino como a un rey. ¿Me van siguiendo? Porque por ejemplo, este último de acá es un reino, y aquí dice un reino dividido, aquí dice, y en los días de esos reyes hay una equivalencia. O sea, como es el rey, así es el reino. Aquí una enseñanza importante. ¿Saben por qué? Varias por lo menos. Recordemos que Nabucodonosor era el jefe de Estado, el presidente, el rey, el emperador. Y él tenía que rendirle cuentas a Dios sobre cómo dirigía su reino, con qué principios lo hacía, cómo lo iba a hacer. Por lo tanto, lo que el rey hacía
era lo que se terminaba reflejando en el reino, en su reino. O sea, como es el rey, así es el reino. O sea, y esto es un mensaje que es importante para las personas que están en la política, las personas que tienen influencia, deben conocer estos mensajes, deben escucharlos, para que recuerden que tienen una gran responsabilidad con Dios. Pero también nosotros, en nuestros hogares, los que somos padres y los que van a ser padres, porque tal cual somos nosotros, así va a ser nuestro hogar, nuestra familia, sobre qué principios vamos a fundarla. Entonces, esto es muy importante, pero a nivel de la profecía, esta es una aplicación, a nivel de la profecía, esto va a ser muy significativo cuando sigamos estudiando los capítulos 7 y 8. Esta es la base. En los capítulos 7 y 8 vamos a entender la conexión de esto con esos capítulos, de que el rey y el reino son equivalentes. ¿Ok? Ahora, esto nos indica entonces que de igual manera, ¿qué pasa? La cabeza de oro también simboliza el reino. ¿Ven? Así como aquí rey y reyes y reinos son equivalentes, también viendo que todos es una constante, quiere decir entonces que también simboliza la cabeza de oro a Babilonia, tanto al rey Nabucodonosor como al reino. Y por supuesto, en la etapa de la historia en que se encuentre va a simbolizar al rey que está en ese momento. ¿Me van siguiendo? Si tiene alguna pregunta, si quiere que repita algo, no se preocupe. Muy bien. Ahora, lo que todo esto nos indica es que, miren esto, a través de la historia, 4 reinos consecutivos abarcarían toda la historia del mundo, desde Babilonia hasta el reino eterno de Dios. Esto es un asunto fundamental. Esta profecía le estaba diciendo a Nabucodonosor, a Daniel, a todo el pueblo de Dios a través de la historia y a nosotros, que la historia estaría conformada o se desarrollaría y habrían 4 reinos protagonistas, vamos a decirlo así. Ahora, ¿esto por qué es importante? Porque las personas podían saber y podemos saber en qué parte de la historia profética nos encontramos. ¿Qué es lo importante? Es una de las cosas importantes esto, no solo saberlo por saberlo, sino en cuál estamos. Entonces, esto es lo que en teología algunos le llaman historicismo. Ahora, el historicismo es esto. Es el hecho de que la profecía se desarrolla en la historia. Hay una relación inseparable. Hoy en día han surgido diferentes escuelas de interpretación. Por ejemplo, algunos dicen, no, las profecías son simplemente lecciones alegóricas, espirituales, pero son lecciones alegóricas. No. La profecía esta, que es la base, nos está indicando que hay una conexión entre ¿qué? Entre la historia y la profecía. No se pueden desligar. ¿Sí? Se desarrolla la historia, la profecía se desarrolla a través de la historia. Pero usted no tiene que discutir sobre este término. Yo se lo digo solamente. Usted solamente tiene que mostrar el principio. Se le puede llamar historicismo. El principio es ese. La profecía se desarrolla en la historia. ¿En qué parte de esta historia profética nos encontramos nosotros? ¿Sabe usted en qué parte nos encontramos? Nos encontramos aquí en el tercer reino, en el cuarto. ¿Cómo saberlo? ¿Es importante saber esto o no? Ok, ahora miren esto. Ya vamos a darnos cuenta un poquito más. He colocado aquí un término importante y es el término consecutivos, que según el diccionario de la Real Academia dice, dicho de una cosa que sigue inmediatamente a otra o es consecuencia. Hay una diferencia entre sucesivo y consecutivo. Pues si decimos reinos sucesivos, alguien puede decir, hay unos espacios entre un reino y otro. No, son reinos consecutivos. Cuando usted utilice esta enseñanza, recuerde eso. Y vamos a ver por qué. Mire esto aquí. ¿Por qué es consecutivo? ¿Cómo lo sabemos con la Biblia? Bueno, es sencillo. El símbolo que Dios usó, que fue una imagen, una estatua de un cuerpo humano, de una persona, ¿tiene divisiones? Es indiviso, es una cosa detrás de otra. Dios pudo haber puesto un símbolo que tuviera un sombrero. Dice, no, tú eres el sombrero de oro. Pero si hubiese puesto un sombrero, ¿qué pasaba con ese símbolo? Existía la posibilidad de que hubiese un espacio, ¿verdad?
Pero aquí nos está diciendo con este símbolo que no hay espacios entre estos reinos, son sucesivos. Además de eso, vamos a leerlo después, en el mismo libro de Daniel se muestra como un reino conquista al otro reino. O sea, Medo-Persia conquista a Babilonia. Entonces son reinos ¿qué? Consecutivos. ¿Esto por qué es importante también? Porque hoy en día existe una propuesta interpretativa que se llama el futurismo, que dice que el anticristo todavía no ha venido, que viene en el futuro. Ellos pueden meter un bache en la profecía y pueden tomar Daniel 2 también. Pero según esto, vamos a darnos cuenta cuando estudiemos, esto estoy diciendo por qué. Cuando estudiamos lo del anticristo, vamos a dar cuenta que esta base estructural no permite decir eso. Simplemente el anticristo está en la profecía de forma consecutiva y ya está entre nosotros, como dijeron los apóstoles. ¿Ustedes sabían eso? Muchos no lo saben. La mayoría ha llegado a creer que el anticristo está en el futuro, pero no está en el futuro. El anticristo ya está con nosotros y hace tiempo. ¿Y qué está haciendo? Si las personas ignoran esto, entonces no pueden estar prevenidas contra lo que el enemigo está haciendo. ¿Verdad? Ahora, respecto a este principio del historicismo, esto que dijimos, si realmente estos reinos ocurrieron en la historia, ¿cómo hacemos para saber cuál es el segundo reino después de Babilonia? ¿Cómo hacemos? Lo buscamos, ¿verdad? Lo más fácil es en Google, aunque no es tan recomendable hoy en día, voy a decirle por qué. Pero si buscamos un libro de historia, un texto de historia, vamos a encontrar la respuesta. ¿Por qué? Porque la historia es el desarrollo de la profecía. Miren, Dios es maravilloso. Porque Él lo hizo así porque la historia comenzó a desarrollarse y comenzó a escribirse. Y estas profecías no se entendían. O sea, el enemigo no podía ocultar la historia, no podía cambiarla cuando ocurría. Comenzó a registrarse la historia. Cuando se entendió esta profecía y comenzó, el historicismo. O sea, que este reino que viene aquí se comenzó a buscar en los libros de historia, en los textos, entonces se encontró cuál era el reino que venía después de Babilonia. Y ya no se podía cambiar. ¿Por qué? Porque ya se había escrito la historia. ¿Me hago entender? Pero hoy en día no es así. Yo hice lo siguiente, me fui a Google. Bueno, esto es una simulación realmente. Ahí entré a la inteligencia artificial de ChatGPT 4 y coloqué esa pregunta. ¿Cuáles imperios sucedieron de manera consecutiva al imperio neobabilónico? El imperio babilónico de Nabucodonosor II se conoce como neobabilónico. ¿Ok? Lo puse, ok. Y me arrojó respuesta. La primera respuesta, no voy a poner todo aquí porque el tiempo no me da, pero la primera respuesta que puso fue, el imperio neobabilónico comenzó en tal fecha y terminó en el 539 a.C. ¿Ok? ¿Qué está pasando ahí? Un dato histórico, un dato de la historia. Y yo confirmo ese dato en otros libros de historia serios y encuentro que es así. Entonces tenemos que un dato histórico real, y es que Babilonia existió, ejerció su poder del año 605 al 539. Voy a darles un consejo aquí, miren esto. Si alguien le dice, no, es que Babilonia fue del 506 o el 507, no se ponga a discutir por eso. 508, no importa. Lo que importa es que eso está registrado y que los datos no coinciden exactamente, es otra cosa, pero ahí está. ¿Me hago entender? No, Babilonia fue del 512 al 539, al 538. Ok, está bien, pero fue Babilonia en ese periodo de tiempo. Porque hoy en día es imposible que todos los historiadores se pongan de acuerdo para decir fechas exactas. Ni siquiera en cosas que son, ni siquiera en matemáticas hoy en día se puede, así que no se puede esperar eso, así que no discuta por eso. Pero el ChatGPT me dijo esto. Fue sucedido, enseguida la respuesta, por el imperio persa Aqueménida. Cuando me respondió la primera vez, solamente me puso el imperio persa. Yo le dije, ven acá, pero yo te pregunté por cuáles imperios lo sucedieron, no uno solo. Ah, verdad, se me olvidó. Entonces después lo sucedió el imperio de Alejandro Magno, dice el ChatGPT. Y después de Alejandro Magno, ¿cuál viene? ¿Y saben cuál me puso? ¿Saben qué me puso? No puso Roma. Puso un imperio hindú y de no sé qué, un nombre extraño. Sí, un imperio hindú. Y esto es importante porque el enemigo está intentando ocultar la verdad. Entonces le pregunté,
Pero ven acá, si los textos de historia han documentado sólidamente que quien sucedió a Babilonia, a Medo-Persia fue Roma. Mis disculpas, se me olvidó, así me dijo, en serio hablando que sí. Eso hace, ¿verdad, Dani? Eso es lo que hace. Entonces, si usted va a consultar y va a enseñar a alguien a consultar, enséñele que recurra a varias fuentes, que recurra a fuentes históricas reconocidas, hasta donde sea posible. Hoy en día hay una corriente en el mundo que está tratando de reescribir todo, la historia, todo lo quieren reescribir, la deconstrucción de todo. Hay que tener mucho cuidado con esto, porque la historia, la evidencia histórica sobre esto es sólida. Y usted debe ser sólido cuando enseñe esto para que las personas vayan quedando bien cimentadas. Amén. Ahora, pero en ChatGPT usted no va a encontrar ni en ninguna parte realmente la interpretación de este cuarto reino, de este reino mezclado aquí. No lo va a encontrar. Porque aquí ya es otra cosa. Esta interpretación requiere de la palabra de Dios. La semana antepasada estudiamos este tema, ¿se acuerdan? Tuvimos un buen banquete con este tema, así que no voy a repetirlo, pero solamente voy a mostrarles 3 textos que nos dicen quién es este cuarto reino, o sea, qué es lo que pasa con él. 3 textos nada más. Isaías 64:8 dice: Ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro y tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. No te enojes sobremanera, Jehová, ni tengas perpetua memoria de la iniquidad. He aquí, mira ahora, pueblo tuyo somos. El barro, que es aquí, un símbolo del pueblo de Dios. De manera explícita lo dice, un símbolo del pueblo de Dios. Segundo texto, Jeremías 18:6 dice: No podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel. ¿Se dan cuenta? Dice Jehová: He aquí que como el barro en la mano del alfarero sois, ¿qué? Vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Entonces el barro es un símbolo del pueblo de Dios. Y Lamentaciones 4:2 dice: Los hijos de Sión, también es una referencia a la iglesia, preciados y estimados más que el oro puro, como son tenidos por vasijas de barro. ¿Se dan cuenta? Así que, miren todo esto. Estos 3 textos nos dicen de forma explícita, clara, que el barro es un símbolo del pueblo de Dios. Explícita y clara. ¿Qué significa entonces esto? ¿Para qué nos sirve? Esto nos sirve para entonces decirnos lo siguiente. Permíteme tomar un poquito de agua. ¿Qué pasaría entonces? Que en algún momento de la historia del cuarto reino, en algún momento se mezclaría, se convertiría en un reino mezclado con el pueblo de Dios. Tendría las características de los reinos anteriores, metálicos, políticos y ¿qué? Religiosos. Esto es lo que el texto bíblico dice. Ora a Dios para que Dios te muestre que buscan en este mundo quién puede encajar en esa descripción. Y las personas mismas, el Espíritu Santo la llevará a saber quién es ese reino. Y a medida que se estudia la otra profecía, va a entender otras cosas más. Ninguna profecía de la Biblia, ninguna, dice todo tan claramente como Daniel capítulo 2. Y les voy a decir una cosa. En el pasado y todavía hay expositores que dicen que estos dedos son las 10 naciones de Europa, pero el texto bíblico no permite esa interpretación. ¿Sí? Si nos apegamos al texto bíblico, la interpretación solamente representa el barro al pueblo de Dios. Por lo tanto, ese poder el cuarto poder de hierro se mezclaría en algún momento de la historia del mundo con el pueblo de Dios. Y ese poder mezclado iría ¿hasta cuándo? Hasta que Jesús regrese, hasta que Dios establezca su reino. Ahora, vamos a ver qué es lo que significa esto de que este reino es inferior y al parecer estos también son inferior a este de acá. Dice el texto bíblico de Daniel 2:39: Y después de ti se levantará otro reino inferior. Traducen casi todas las versiones. Es más, encontré que todas.
inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce. Ok. El punto es que esta palabra de aquí, ¿se acuerdan que es arameo, caldeo? Es la palabra ará, que es traducida como inferior, significa literalmente tierra, suelo, tierra. O sea, es como si ahí dijera, después de ti vendrá otro reino hacia la tierra, vamos a decirlo así. O sea, lo que está indicando es que es para abajo que va, ¿sí? Por eso dice inferior el traductor. Pero la expresión como tal, literalmente quiere decir, va hacia abajo. Esto es muy importante y vamos a darnos cuenta por qué. Miren esto. La secuencia de oro, plata y bronce, y oro en algunos, perdón, oro, plata, bronce y hierro, en algunos casos se menciona hierro, se usa de tres formas en la Biblia, la misma secuencia. Una, aquí hay tres ejemplos, para hablar de los dioses, ídolos. Dice aquí, alabaron a los dioses de oro, de plata, de bronce y de hierro. ¿Se dan cuenta que es la misma secuencia? Aquí en Daniel 5:22 también se repite cuando Daniel le interpreta la profecía al rey que estaba cayendo en Babilonia. Dice, diste alabanza a dioses de plata, de oro, de bronce, de hierro. ¿Recuerdan la imagen que hizo Nabucodonosor? Una imagen para adorar, ¿de qué era? De oro. O sea, las imágenes las hacían de esos metales. Tiene que tener alguna intención. Probablemente vamos a ver ahora. Y también este texto de Apocalipsis 9:20. Mírenme, Apocalipsis, Nuevo Testamento. Y dice, y no se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera. Ahí está la misma secuencia otra vez, no siempre completa. La segunda manera en que se usa es dos veces que aparece, yo no supe cómo clasificarla realmente, podría decir de forma literal, no sé. Pero la manera en que más se usa es esta, miren ustedes esto. Y esto es contundente. Se utiliza para referirse a asuntos del santuario. Al santuario, ¿ok? Para referirse al santuario. Miren esto. Solo algunos ejemplos. Éxodo 31, 2 al 4. Mira, yo he llamado por nombre a Bezaleel y lo he llenado del Espíritu de Dios para trabajar en oro, en plata y en bronce. ¿Por qué? Los que lo han estudiado, el santuario estaba construido y tenía diferentes metales. ¿Será que esto tiene algún significado, estos metales? ¿Ustedes qué piensan? Vamos a ver. Otro texto. Éxodo 35. Y habló Moisés a toda la congregación. Tomad de entre vosotros ofrenda para Jehová. Todo generoso de corazón la traerá a Jehová. Oro, plata, bronce. Aquí no se usa hierro porque en el santuario del desierto no se usó hierro en la construcción. ¿Está claro? Solo oro, plata y bronce y madera. Y este texto, en 1 Crónicas, dice, he aquí yo con grandes esfuerzos, dice David, he preparado para la casa de Jehová 100,000 talentos de oro y 1,000,000 de talentos de plata y bronce y hierro sin medida, porque es mucho. Entonces, estos metales se usaron profusamente y se menciona de forma repetida con relación al santuario. Miren, aquí están los demás textos que están abajo. Todos estos que están aquí. O sea, todos los demás textos, aparte de los que mostré ahorita, y dos excepciones, se refieren al santuario. Esto es importante. Vamos a ver si tiene conexión con Daniel y por qué. Aquí una representación del santuario. Santuario del desierto. Los que no lo conocían, miren, se van familiarizando. Porque esto es fundamental. Aquí tenemos las cortinas del atrio, esta parte de aquí. Este es el tabernáculo propiamente dicho. Aquí está el altar del sacrificio, ¿recuerdan? Muy bien. Cada una de las partes de este santuario estaba constituida de diferentes metales. El oro, por ejemplo, se usó en la estructura interna. Recubría la madera con la que estaba hecha el santuario. Recubría la mesa de los panes. El oro era lo que constituía todo el candelabro de 7 brazos. ¿Sí? El altar del incienso estaba recubierto de oro y el arca del pacto de Dios recubierta de oro, el propiciatorio, la tapa de oro puro y los ángeles de oro puro también. O sea que el oro se usaba. Y los ángeles bordados en la cortina interior del santuario eran también de hilo de oro.
que era de oro. Así que el oro estaba relacionado con el tabernáculo. La plata se usó en las basas, o sea, las basas son las bases de aquí, las bases, la parte de abajo de las tablas del tabernáculo. Y también en los capiteles, o sea, en los cabezales, estos de aquí, de las cortinas. Las cortinas, el capital era de plata. ¿Y el bronce dónde se usó? Se usó en las bases o las basas de aquí, de las cortinas, en las basas de la entrada del tabernáculo y a lo que recubría el altar del sacrificio y también la fuente de bronce. La fuente era hecha de bronce. ¿Qué ven ustedes aquí? Que cada uno de estos metales está como distribuido en una parte especial del santuario, ¿verdad? El bronce pertenece ¿a dónde? Al atrio, ¿verdad? La plata, un punto en los cabezales y en la base del tabernáculo, y el oro acá específicamente en el tabernáculo y adentro. ¿Será que era igual tener adentro del tabernáculo ángeles de bronce? ¿Ustedes creen, ustedes aquí, entre nosotros hablando así, será que tiene la misma calidad si uso bronce dentro del tabernáculo que representa a unos ángeles o que si uso oro? El oro siempre representa algo más, algo superior, ¿verdad? Más fino, especial, en muchos sentidos. Ahora, miren esto. Miren estos textos de la Biblia. ¿Qué simbolizaban estos metales? Miren esto, 1 de Pedro 1:7. Pedro interpreta, y Pablo también interpreta estos metales. Y dice Pedro, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el qué, él compara la fe con el oro, pero dice que la fe es más preciosa. Ahora dice, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Pero miren este texto que viene ahora. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas como corruptibles, ¿como qué? Como oro o plata, sino con qué. ¿Ustedes qué ven ahí? Pareciera que él está diciendo que esto de aquí era un símbolo ¿de qué? De la sangre de Cristo, ¿sí o no? Pareciera, ¿creen ustedes? Ahora se lo voy a confirmar. Miren este texto que está aquí. Pedro está interpretando el Antiguo Testamento. Y miren este texto que viene a continuación. Éxodo 30. Dice, cuando tomes el número de los hijos de Israel conforme a la cuenta de ellos, cada uno dará a Jehová el rescate por su persona. ¿El qué? El rescate. Miren qué dice Pedro acá arriba. Fuiste que rescatados, redención, comprados. El rescate de su persona. Esto dará todo aquel que sea contado. Medio ciclo. En este texto no dice, pero usted lea Éxodo 38:25 y dice que el medio ciclo era de plata. ¿Ok? ¿Cómo era que las personas eran rescatadas? Una forma en el santuario cuando eran contados ellos, esto tiene relación con Apocalipsis, ¿con qué? ¿Qué tenían que dar ellos? Medio ciclo de plata. Y hay un texto que dice medio ciclo de oro. Esto quiere decir, si es un rescate y se usa la palabra expiación, la palabra para expiación en la Biblia se usa para la plata. Lo que está indicando que ese oro y esa plata eran ¿qué símbolo de qué? De la sangre de Jesús. Eran un símbolo de la sangre de Jesús. Así que no hay duda, lo dice esta interpretación y lo dice esto de acá. El rescate del israelita, todo israelita tenía que dar medio ciclo de plata por su rescate de su persona. ¿Y qué pasaba si no lo daba? ¿Se podía salvar? Era expiatorio. Así que esa plata representaba el símbolo. Por eso es que Pedro también habla de la fe. Pero una fe ¿en qué? En la sangre de Jesús. Pero la plata representaba, era un símbolo de la sangre de Jesús. Esto es importante. Ahora, miren esto que viene aquí. Miren esto que viene a continuación aquí. ¿Por qué Dios usó el símbolo de la oro y de la plata para Nabucodonosor, para el reino de Babilonia y para el reino siguiente? ¿Será que Nabucodonosor podía entrar en esa categoría? ¿No era un pagano? Miren cómo dice el texto.
Varios textos. Este es Jeremías 27, dice, y ahora yo he puesto todas estas tierras en mano ¿de quién? De Nabucodonosor, rey de Babilonia. ¿Qué dice ahí? Mi siervo. ¿Por qué Dios le llama a Nabucodonosor mi siervo? Y no solo en ese texto. En estos que están aquí también le llama. 3 veces le dice a Nabucodonosor mi siervo. ¿Y por qué entonces Dios llamó a Nabucodonosor y por qué usó el símbolo del oro en Babilonia? ¿Será que hay alguna conexión? ¿Tenía fe Nabucodonosor? ¿Desarrolló fe en Jesús? A ver, respóndame. ¿Nabucodonosor tuvo fe? Claro, pues, al principio no conocía, pero él llegó a tener fe en Jesús. Él aceptó a Jesús como su Salvador. Y Dios simboliza su reino, el del tiempo de él, con el oro. Ahora miren este texto. Ciro, también. Así dice Jehová, Jehová has ungido a Ciro. Y en este versículo de acá, Isaías 44 le dice mi pastor. ¿Desarrolló Ciro fe? ¿Tuvo fe en Jesucristo? Ciro fue el primero que emitió el decreto para el retorno de Jerusalén, de los israelitas de Jerusalén. ¿Sí? Así que no es casualidad el que se haya represente el reino de Babilonia con el oro y el de Medo-Persia con la plata. Está indicando que hay una conexión con la fe en Jesucristo, en la sangre de Jesús. ¿Se dan dando cuenta? Ahora miren esto. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Si reorganizamos esto de aquí como debe ser realmente, porque esto era un símbolo, realmente el tabernáculo que estaba en la tierra era un símbolo del tabernáculo que está ¿dónde? En el cielo, porque en el cielo es donde hay ángeles. En el cielo donde está el candelabro de oro, según Apocalipsis, donde está el altar del incienso, donde está el arca del pacto. Este altar, tabernáculo era un símbolo del tabernáculo celestial. ¿Ok? La plata está más abajo, está en la base del tabernáculo y en los capiteles. Entonces miren el orden. Bronce en la parte de abajo la tierra, plata, punto intermedio, oro en la parte de arriba. Ahora miren esto de aquí. ¿Hay coincidencia en eso? Así que esa imagen de esos metales tenía una profundidad en su simbología. Para ese tiempo y también para nosotros. Porque van a darse cuenta de algo ahora. Miren esto. Aquí tenemos entonces que el oro está relacionado con asuntos del cielo, del santuario en el cielo. De lo que ocurre acá. Nabucodonosor llegó a aceptar a Jesús como su sumo sacerdote. Cuando vio a los amigos de Daniel en el horno, ¿qué dijo? Este parece el hijo de los dioses. Y le entregó su vida. ¿Verdad? Le entregó su vida a Jesús. La plata está relacionada con un punto intermedio, vamos a decir así, porque esto es lo que muestra gráficamente hablando. Y el bronce, los asuntos terrenales. La pregunta es, ¿qué simboliza el hierro y qué simboliza el hierro del barro en ese sentido? Miremos esto, miren esto. El hierro se usó en el santuario, se menciona en el texto bíblico solamente con relación al santuario de Jerusalén o al templo de Jerusalén. Asimismo, preparó David mucho hierro. ¿Para qué? Para la clavazón de las puertas. Los pilotes, los pilares de las puertas, que eran grandísimas, inmensas, estaban ancladas ¿con qué? ¿Con qué material? ¿Y dónde estaba ese hierro? ¿Sobre la superficie o bajo la tierra? El bronce, el hierro, el oro simboliza lo que está en el cielo. La plata, el acceso al cielo. El bronce, lo que está ¿dónde? En la tierra. Y el hierro, lo que está debajo de la tierra. ¿Se van dando cuenta de lo que está pasando aquí? Hay un descenso con relación a estos asuntos del santuario, lo que está mostrando la simbología. Voy a mostrarlo ahora aquí más gráficamente. Miremos nuevamente esto. Ahora, ustedes y yo sabemos, o nosotros, ustedes saben que nosotros nos acostumbramos a mirar la historia como de forma lineal hacia adelante. Nosotros miramos la historia como hacia adelante. El otro año 2025, 2026, hacia adelante. Pero en esta profecía, la historia está descrita de forma vertical. Lo que yo voy a hacer es combinar las dos ideas.
vertical con horizontal, y vamos a pasar, de esa forma se vería en los reinos si los ponemos de forma horizontal, se verían así, en la forma que estamos todos acostumbrados a mirar la historia, ¿sí? Forma lineal hacia adelante. Y miren esto. O sea, desde Babilonia hasta el año 2024, aquí está, todos estos reinos sucederían. Para nosotros es más fácil ver la historia así, ¿verdad? Porque la vemos de forma lineal. Ahora, aquí lo dividí de forma arbitraria, no le puse tiempo a ninguno todavía, solamente para que veamos que son 4 reinos, ¿ok? Y nosotros estamos aquí, en este punto. Ahora, lo que entonces Dios quiere que veamos es esto. Si combinamos las dos formas de ver la historia, lineal, horizontal y vertical, es esto. Que en el transcurso de la historia del tiempo, escuchen esto, el mundo descendería en cuanto a los principios del reino de Dios. ¿Hacia dónde? Hacia el reino de las tinieblas. Pero más específicamente con relación a lo que está en el santuario. A lo que está en el santuario. O sea, el enemigo quiere apartar. Mira aquí, que está aquí el pueblo de Dios mezclado, ¿verdad? Quiere que el pueblo de Dios pierda de su mente, de su vista, ¿qué? Esto que está aquí, que pierda la fe en Jesucristo, que pierda la fe en lo que se hace en el santuario para salvarnos. Porque saben ustedes, en el santuario es donde se desarrolla el plan de la salvación. En el santuario que está en el cielo. Eso no es una frase de cajón. Eso es lo que la Biblia enseña. ¿Dónde está en este momento Jesús? ¿Dónde está? En el santuario, en el lugar santísimo. Él no está, eso no es mentira, eso es verdad. Está, dice la Biblia, intercediendo por nosotros. Allá es que está Él. Pero el enemigo quiere que el pueblo de Dios no tenga en su mente, en su conocimiento, esto de aquí, sino que viva de acuerdo a los principios del reino de las tinieblas. Por eso en la Biblia se simboliza las tinieblas, ¿se acuerdan? El infierno simboliza como ¿qué? Como algo que está en el abismo, que está más debajo de la tierra, el abismo. Entonces, esto es lo que nos está mostrando esta profecía. Y todo creyente que descuide esto va a terminar aquí y va a terminar, cuando la roca venga, va a terminar siendo desmenuzado junto con el resto de los poderes que hay. ¿Me van a entender? El intento del enemigo es a cada creyente, a ustedes también y a mí, es apartar nuestra mente ¿de dónde? De aquí. ¿Sí o no es así? ¿Y llevarnos a dónde? Acá abajo. Yo te pregunto a ti, ¿dónde está tu mente? ¿Dónde está tu mente? ¿Dónde está? ¿Está aquí en el oro? ¿Está aquí en la plata? ¿Está en el bronce, en las cosas terrenales? ¿O puede estar en las cosas de abajo? Y yo no voy a decir que todos lo tienen en el cielo. No voy a decirlo porque no es verdad. Pero el enemigo quiere que nosotros no tengamos nuestra mente y nuestro corazón aquí. Incluso si está aquí en el bronce, nos preocupamos ¿por qué? Como dice la Biblia, de hecho, cuando Jesús compara este tiempo con el tiempo de Noé, comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento. ¿Qué es lo que está diciendo ahí el Señor? Que tenían su mente en las cosas terrenales. Eso es lo que está diciendo el texto bíblico. Tenían su mente en las cosas terrenales. ¿Dónde estamos nosotros en la historia en este momento? Aquí. ¿Cuándo va a caer la roca? ¿Quién lo sabe? Pero ¿saben? Puede caer en cualquier momento. Debemos saber en qué parte de la historia profética nos encontramos nosotros. Nadie sabe cuándo va a venir Jesús. Pero una cosa es segura, estamos aquí. Y entonces ¿a qué vamos a dedicar nuestros pensamientos, nuestras riquezas, nuestras acciones? ¿A qué? ¿Dónde vamos a invertir la plata? ¿A qué vamos a dedicar nuestros esfuerzos, nuestro estudio? ¿Qué vamos a estudiar? ¿Para qué? Tenemos que pensar en eso, porque esa es la esencia de este mensaje de la profecía. Que el cristianismo sepa que aunque todo se ve como si estuviera bien, el mundo está descendiendo a las tinieblas. El mundo. Y eso hoy en día es más innegable que nunca. En lo que vemos. Y en el cristianismo también. En el mundo cristiano.
Porque la mayor parte del mundo cristiano, mis hermanos, y ahora escúchenme esto que voy a decir, no sabe esto. Es más, muchos rechazan esto porque el enemigo los ha engañado. Terminamos con esto. ¿Qué dice el texto bíblico? Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá todos estos reinos, y él permanecerá para siempre. La parte que está en rojo dice, de la manera que viste que el monte fue cortado una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir. Y miren, esta palabra me encanta. ¿Qué dice? El sueño es verdadero y fiel su interpretación. Yo me puedo imaginar la cara de Nabucodonosor en ese momento. Él tenía que estar pasmado, porque aquí estaba una persona que le estaba diciendo lo que había soñado con exactitud. ¿Podía Nabucodonosor creer que la interpretación era verdadera? Claro que sí. ¿Saben ustedes? Dios no pretende que ninguna persona, escuchen esto, crea sin razonamiento, sin razón, sin fundamento. Estas profecías están dadas para que las personas se den cuenta que si la profecía se cumple, como evidentemente se ha cumplido en la historia, las personas digan, esa es la palabra de Dios, es fiel y verdadera. ¿Saben lo que estoy diciendo? El único texto de los llamados textos sagrados, libros sagrados en el mundo que tiene profecía es la Biblia, ¿saben ustedes? Es el único texto que tiene profecía. Y Dios lo hizo así, porque es el mecanismo que Él usa para demostrar a las personas, evidenciarles que es un libro inspirado. El Dios del cielo, aquí dice, en ese versículo que leímos, que el reino de Dios no va a coexistir con reinos humanos. Porque algunas religiones dicen que Jesús va a venir invisiblemente o ya vino y que va a establecer su reino de forma espiritual. Esta profecía claramente dice que no, que cuando la piedra cae desmenuza todo.